Me llamo Fernando Noy, en toda parte que voy, y de José Pablo Feynman, un texto con el título de ¿Qué significa hoy el Eternauta? La derecha ignorante y torpe que pretende gobernar en la Argentina ha cometido otro de sus grandes desatinos, más grave que el del policía Palacios con el que pretendía cuidar nuestra seguridad, más grave que la designación del desdichado y resentido Abel Pose, lleno de odio hacia los jóvenes. No, este error ofende profundamente a nuestra cultura y a la concepción de la defensa de la vida en Argentina. Aclaremos. ¿Por qué el Eternauta es el símbolo de los nuevos jóvenes y también de los veteranos, como el que escribe esta nota? Westergel nace en 1919. Fue el maestro de nuestra generación, de la generación que creció durante los años 50. Hizo las mejores historietas o literatura dibujada, como exactamente definió este arte Oscar Mazota. Primero en la revista Mister X, luego en Hora Cero y Frontera. Sé que esto no significa nada para el político joven, tan joven que lo desconoce todo, que gobierna la culta ciudad de Buenos Aires, que lo ha preferido 2 veces contra un verdadero, auténtico intelectual, como lo es Daniel Filmus. Pero eso ya está. Ahora tenemos al pibe, al hijo de un sólido hombre de negocios, que ha acumulado una fortuna tan enorme que puede imponerlo todo o casi todo. Aunque según creo no se siente muy orgulloso de su vástago, de su eterno recién venido al mundo, que ni hablar sabe, ya que tienen que soplarle al oído lo que debe decir. Detengámonos en este aspecto no lateral de la personalidad del joven Macri. A él le soplan al oído porque ignora el ABC del arte de la política. Simplemente estaba más cómodo en las farras de los 90 que en la densidad histórica de América Latina del siglo XXI. Como a él le tienen que soplar, supone que a los jóvenes de la Cámpora o del movimiento Evita y otras agrupaciones también les soplan. Les soplan los perversos que quieren hacer de ellos otra cosa de lo que deberían ser. Y ellos, al ser ya eso que no deberían ser, al haber sido sometidos por el mal, les soplan a los otros niños lo que a ellos les soplaron. Tratan de convertirlos en lo que ellos son. Tratan de infiltrarse en sus mentes. La palabra infiltración es la palabra fundante de la derecha, sobre todo en el campo de la educación. Cuando mataron en 1976 a los curas palotinos de la iglesia de San Patricio, los carniceros escribieron en las paredes: esto les pasa por envenenar las mentes de nuestros jóvenes. Uno se pregunta, ¿no harían lo mismo si pudieran? Posiblemente. La derecha es tan cruel como cada coyuntura se lo permite. Ya habrá algún organismo que tiene bien anotados en un fichero infame los nombres de los que tratan hoy de robarles lo que esencialmente les pertenece. La patria, que es la casa, y si algo quieren es eso, que no les tomen la casa. Veamos, tratemos de que el pibe entienda. Westergel, salvando las terribles barreras ideológicas, fue para mi generación nuestro Walt Disney. Solo que no era macartista, ni la jugaba para el lado del imperio, pero fue alguien que deslumbró, que iluminó nuestra imaginación, que la disparó hacia lo infinito. Hoy todavía yo podría dibujarle al pibe un sargento Kirk en medio de 4 minutos. Me inscribí en una escuela de dibujo a los 6 o 7 años para poder hacerlo. También podría dibujarle un Pato Donald, porque también lo amé de niño. Y a mí que menos, y al Super Ratón muchísimo. Le puedo dibujar un Super Ratón en 3 minutos. Cuando quiera se lo hago. Así se entretiene con héroes que le seguirán gustando, ya que puede entender sus adorables andanzas,
no las de Juan Salvo. No se preocupe, a mí también me gustan, ya que nunca dejaré de ser un niño. Pero además de serlo, crecí, sufrí, me hice hombre y nunca olvido sobre todo a Juan Salvo y sus compañeros. Primero me enamoré del sargento Kirk, desertor del 7º de caballería que tomaba una decisión que marcaría su vida. Elegía estar con los indios y no con su ejército. Elegía estar al lado de los indios. Vea, eso nos enseñó Westergel, a estar del lado de los indios, de los que siempre pierden, de los desplazados, de los masacrados, de las víctimas. Max Horkheimer decía, solo una historia merece ser escrita, una que siempre mire desde el lado de la víctima. Otro día les explico quién fue Max Horkheimer. No les voy a hablar de la educación de Frankfurt cuando está en juego la vida del eternauta. Hacia fines de los 50, vea, fue el 4 de septiembre de 1957. En hora cero aparece el eternauta. La historieta era más que novedosa. Ante todo sucedía en nuestro país, en Buenos Aires. Por esos años estábamos también subyugados por las revistas mexicanas, que copiaban a las de los Estados Unidos y traían a los personajes de los dibujos animados. Pero esto era distinto, otra cosa. Era una historieta para grandes. Westergel ya nos sentía crecidos y nos largaba el eternauta para que entendiéramos las asperezas de la vida. Juan Salvo, el argumento se sabe, juega al truco con sus amigos en la buhardilla de su casa. Empieza a nevar. Esa nevada mata. En 1982, en Superhumor, escribí una nota que se llamaba La nieve de la muerte cae para todos. Ya identificada a la nevada asesina con la dictadura de Videla. En 1981, en Medios y Comunicación, Juan Sasturian había publicado su memorable Carta al sargento Kirk. Cuando le habla de Oesterheld el viejo, le dice que le fue mal, que siguió siempre eligiendo a los indios, pero perdió amigos, el buen nombre en las editoriales, 4 hijas. No es mucho en un país lleno de sangre, es demasiado para un hombre solo. A partir de 1975 le aclaro, pibe, para que vea qué difícil es todo. No estuve de acuerdo con los indios a los que se unió Westergel, me fui con otros, pero el gran cacique se había muerto y la confusión era muy grande. Entre otros motivos porque el gran cacique también se había equivocado, y mucho. Decían que estaba enfermo, pero su enfermedad tenía una sintomatología que siempre lo llevaba a cagarnos a nosotros, los indios jóvenes que lo habían traído al país. No sé si hay síntomas de izquierda o de derecha, pero le aseguro que los del viejo eran de derecha y que nos jodió fiero. Sin embargo, Westergel siguió con otros pequeños caciques de una pequeña tribu a la que ya no seguían las grandes mayorías de las grandes tribus que el gran caudillo, al menos, había sabido convocar. En fin, esta es una cuestión interna. A usted le interesa otra, que no les arruinen la mente a sus pibes ahí en las escuelas. Le cuento un poco más. Sasturain termina su carta a Kirk de un modo positivo y, ya lo creo, corajudo para los años que corrían. Lo invita a volver a luchar. Supongamos que hay algo urgente por hacer y con sentido, salvar a la muchacha.
defender a los indios o cualquier otra causa abierta. En eso estamos. La nieve que empieza a caer en marzo de 1976 cae para todos y a todos mata. No pregunta, asesina. No hay justicia. Ni para los indios que murieron en insensatas contraofensivas que los soldados de la caballería enemiga racista y criminal exterminó de la peor manera. Ni para los indios que no teníamos caciques, pero tampoco paz, porque estábamos en el país de la muerte. Ese país era el de Nueva Nevada. Todos los que la nieve mataba eran inocentes, porque la nieve asesina no preguntaba, no tenía ni respetaba leyes. Culpables eran todos. Mataba sin juicio previo, sin fiscales, sin defensores. Sus familias pedían por ellos y nada. No había un cuerpo sobre el que llorar, una tumba donde ofrecerle reposo y llorarlo, y hasta rezarlo, hablarle, locamente hablarle. Así se fue Oesterheld. Se lo llevaron, lo desaparecieron, y sus 4 hijas, Beatriz, 19 años, Diana, 24, Estela, 25, y Marina, 18. En cautiverio se dice, y seguramente es cierto, aunque puede usted concebir un sadismo tan exasperado, pibe, cree que algo de esto yace en cualquier mensaje que provenga del Eternauta o del Nestornauta, que tan asediado lo tiene. Le mostraron con macabra prolijidad las fotos de los cadáveres de sus 4 hijas. ¿Cuánto tiene que sufrir un hombre? ¿Cómo la bestialidad humana, el asqueante sadismo, el placer por el dolor del otro pueden llegar a atrocidades tan inconcebibles? Acláreme ese punto, por favor. Nuestra generación amó a Héctor Oesterheld y se crió leyendo sus excepcionales historias, su literatura dibujada. Ahora, mañana mismo, voy a seguir dando un curso que trata sobre la literatura en tanto compromiso político. Los grandes autores que he elegido son Borges, Walsh y Oesterheld. Creo que es la primera vez que Héctor Germán está ubicado donde merece, entre los más grandes escritores de nuestro país. El Eternauta es para nosotros el símbolo del héroe que lucha con sus amigos contra la muerte. Luego conocimos esa muerte, la padecimos, perdimos amigos, familiares, muchos se fueron o fuera del país o arrojados vivos al río de la Plata, cuyas aguas desde entonces son símbolo de la muerte. Los hijos de nuestra generación encontraron por fin un político que les pareció primero confiable, luego querido y después se les murió. Ese político, en un 25 de mayo de 2005, dio un discurso y la televisión lo tomó en primer plano y detrás de él estaba la madre del Eternauta. ¿Puede creerlo, pibe? Estaba Elsa Sánchez de Oesterheld, que lloró a su marido, al que culpó durante mucho tiempo y al que luego entendió y hoy ha vuelto a amarlo, que lloró a sus 4 hijas, a un yerno y a un nieto. Estaba porque ese político sabía quién era. Nadie, ningún periodista al día siguiente sacó una nota sobre el hecho. No reconocieron a Elsa, yo sí, y seguramente otros también. Pero para alegría de Elsa, que tanto necesita alegría y vida y afecto, en fin, que la amen, publiqué al día siguiente en este diario, por supuesto, una contratapa que se llamaba Elsa
en el palco del 25. Vea, pibe, si de ahí al menos inconscientemente hubiera surgido un empujón, aunque pequeño, que llevara con justicia a identificar a ese político, usted sabe, a Néstor Kirchner, que también se les murió a los jóvenes que tanto lo lloraron con el Eternauta. Estaría tan orgulloso que el corazón me golpearía el pecho como un caballo desbocado. ¿Sabe la fuerza, la potencia de un caballo desbocado? Pregúnteles a sus amigos de la sociedad rural que tanto bendijo el golpe que nos llevó a Westerheld. En fin, para resumir, y que usted y quienes lo rodean o absurdamente creen que usted puede gobernar si no le soplan, entiendan algo. El Eternauta fue el símbolo de mi generación, de esa generación diezmada que Kirchner mencionó en su primer discurso. Y los jóvenes de hoy lo saben y han decidido que también sea de ellos el símbolo, ¿no? El símbolo de la lucha por un país más justo, más libre, más democrático, que respete de una vez para siempre a todos los indios, a todos los morochos y a toda la buena gente. Ese es el mensaje. Eso significa el tan temido por usted y sus consejeros, porque usted, disculpe, sin consejeros, nada. Néstor Nauta, nada mejor que este mensaje de vida y de respeto por el otro y de amor por la política como medio de transformar a un mundo a todas luces injusto, el mundo que usted representa, y de transformarlo sin violencia, porque la lección se aprendió. Con la violencia se pierde porque es el arma más poderosa de los soldados y tienen muchas, y tienen una crueldad y un desdén por la vida que nadie de los de este lado podrá tener jamás. Y con respeto por los otros y por la igualdad, por la justicia, por el mundo de los héroes anónimos, pero unidos por los héroes como el Eternauta. Ojalá estas líneas sirvan para que ustedes comprendan a los jóvenes de hoy, que no son los que están de su lado, aunque tal vez hasta ellos entiendan y se vengan para aquí, para el lado de los indios, de los hijos de las víctimas de Westerheld. José Pablo Feynman, página 12, 27 de agosto de 2012.